Hola mis hermosos, hoy vamos a tener nuestro siguiente tema y para empezar vamos a ponernos en manos de nuestro Papito Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos en esta tarde a Papito Dios que nos ilumine, que nos dé entendimiento para que nosotros podamos comprender todo lo que nos dice su palabra. A Mamita María le decimos que la queremos mucho, mucho, mucho y que nos proteja mucho, mucho, mucho ante todas nuestras adversidades. Y al Espíritu Santo le decimos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la cita de hoy? La cita de hoy es de Filipenses 4:6 y nos dice: en cualquier ocasión presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Esta es la cita de Filipenses 4:6. Y recordemos que nuestro tema se llama ¿para qué orar? Y es de nuestro libro 8, nuestra unidad 5 y nuestro tema 1. Así es, ¿para qué orar? ¿Por qué creen que es bueno orar? ¿O malo? ¿O para qué nos sirve? ¿Ustedes qué piensan? Nuevas fuerzas. ¿Pero por qué orar? A ver, vemos a la gente orando, pero muchas veces no entendemos por qué ellos lo hacen. ¿Acaso tú lo haces? ¿Acaso tú te has puesto a orar? A lo mejor no sabes qué es orar. Mira, orar es hablar con Dios, es platicar con Él, pero también es escucharlo. Y la mayoría de las veces, para escucharlo, también nosotros tenemos que tener un silencio, ¿sí? Para escuchar también necesitas hacer silencios. Y dentro de la oración tenemos precisamente que estar silencios para escuchar a Dios, para abrirle el corazón. Cuando nosotros oramos, tenemos que abrir el corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para contarle lo que nos sucede. Cuando nosotros oramos, platicamos con Él. Muchas veces lo hacemos en la iglesia, muchas veces lo hacemos en nuestros cuartos, en la escuela, sin que nosotros nos demos cuenta. El día tiene 24 horas. Nosotros tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para levantarnos, para desayunar, para ir a la escuela, para estudiar, para comer, para jugar, para ver la tele, para acostarnos, para dormirnos. Y durante todo ese tiempo nosotros tenemos que tener espacios para poder platicar con Dios. Orar es platicar con Él, es como cuando hablas con un amigo, es hablar con nuestro mejor amigo que es Dios. La oración, ¿qué le podemos decir a Dios en nuestra oración? Pues le podemos decir todo lo que nosotros querramos, ¿sí? Cuando yo platico con un amigo, le platico cómo me va, cómo me siento, cómo me va en la escuela y así muchas cosas. Pues a Dios, cuando tú platicas con Él, también puedes platicarle eso. Le puedes pedir perdón, le puedes pedir por algo que te preocupa, le puedes dar gracias por lo que tienes, por la familia. También le puedes decir que lo quieres mucho, o le puedes pedir por otras personas que están teniendo problemas, o le ofreces algún sacrificio por algo que hiciste o que quieres pedirle. Todo eso podemos platicar con Dios, ¿sí? Pero, ¿y en dónde podemos platicar con Él? Pues
nosotros podemos platicar con Él en todos los lugares. La Biblia nos menciona que podemos orar con Él en el templo, podemos orar en la casa, hasta como Jonás en el vientre de un pez, ¿sí? Hay clavado en una cruz uno de los ladrones, oró ahí en el monte. Bueno, nosotros también podemos orar con Dios en cualquier momento, platicar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. En la oración nosotros podemos decirle nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras alegrías, darle gracias. Todo eso nosotros podemos decirle. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a escucharnos. La oración no nada más es una simple plática, es un encuentro muy hermoso que tenemos con Dios. Así como cuando nos encontramos con un amigo que no hemos visto y nos da mucho gusto, no se imaginan, a Dios le da muchísimo más gusto que tú platiques con Él. Él, a través de la historia, ha tenido muchos amigos cercanos, ¿sí? Y así como nosotros, que empezamos nuestra vida chiquitos al catecismo, ahí nosotros podemos empezar a aprender a orar en el catecismo, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al Santísimo, cuando estamos en la escuela, podemos orar juntos, acompañados. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Y eso se llama oración. Jesús tenía un amigo que se llama Moisés. Moisés es un hombre que hablaba directamente, se podría decir, ¿con quién? Con Papá Dios, ¿verdad? Él hablaba con Dios como un amigo. Entonces, si él podía hablar con Dios como un amigo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Y para eso nosotros tenemos que empeñarnos en descubrir de qué manera nos gusta más platicar con Dios. Pero ¿para qué orar? ¿Por qué tenemos que empeñarnos tanto en esto? Pues miren, la oración es como el Wi-Fi que conecta lo que es tu corazón con el de Dios. Así precisamente, pero para esto nosotros tenemos que estar ¿qué? Nosotros tenemos que estar dispuestos, porque hay mucha gente que no está dispuesta a hablar con Dios. Entonces, cuando tú quieres hablar con alguien y ese alguien no te hace caso, ¿qué pasa? Pues no hay una comunicación. Hay muchos que vamos a la iglesia y sí estamos concentrados en orar. En ese momento estamos platicando, estamos entablando una conexión con Dios, pero hay otros que no. Entonces, aquellos que no están dispuestos a orar, no van a encontrar una conexión con Dios. La oración nos da fortaleza. Esa es una de las cosas bien importantes. ¿Por qué orar? Porque nos hace fuertes espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos esa fortaleza, ese corazón dispuesto a hablar con Él. Todos, absolutamente, alguna vez en la vida nos hemos sentido débiles, ¿sí? ¿Y a quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar las 24 horas? ¿A quién podemos llamar? Pues a Dios, precisamente. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Hay muchas formas esenciales, formas de oración cristiana, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos orar, ya sea en nuestra comunidad o solos. En comunidad, por ejemplo, en la iglesia, en nuestros grupos de catecismo, o solos tanto en la iglesia, en el Santísimo o en nuestro cuarto. Pero siempre la oración es un modo de encuentro con Dios. Por ejemplo, está la oración de bendición.
En la oración de bendición nosotros bendecimos a Dios porque Él fue el primero en bendecirnos. Entonces nosotros bendecimos a Dios por todo lo que ha sido bueno con nosotros. Hay otra oración, por ejemplo, la oración de adoración, donde nosotros reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, ¿sí? Aquí nosotros le decimos todo lo formidable y grande que es. En la oración de petición, nosotros le presentamos todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, tanto físicas, materiales, como espirituales. Ojo, Dios no nos va a conceder algo que nos pueda hacer daño, o tampoco nos puede conceder algo que sea ilógico, ¿verdad? Por eso nosotros en nuestra oración de petición debemos de ser congruentes. Hay otra oración, la oración de intercesión. La oración de intercesión es cuando nosotros le pedimos por otras personas, que están necesitadas, que intercedas en sus necesidades. O sea, no es para nosotros, es pedir por alguien más. En la oración de dar gracias, nosotros le agradecemos a Dios, le expresamos a Dios por todo aquello que nos da, ya sea la vida, por perdonarnos, por ser felices, por tener familia. Tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios. En la oración de alabanza, aquí nosotros alabamos a Dios. ¿Qué es alabarlo? Pues decirle cosas bonitas, ¿sí? Para que Él se sienta feliz, no por lo que hace, sino por lo que es Dios, porque pues Él es grande, Él es misericordioso, Él es bueno, Él es puro amor. Entonces aquí nosotros reconocemos lo que es Dios, ¿verdad? Nosotros podemos orar ya sea en grupos juveniles, podemos orar cantándole a Dios, podemos orar reunidos en nuestra clase, en nuestra escuela. Nosotros podemos orar. Acuérdense de Jonás, que él oró, ¿en dónde? En el vientre de una ballena. Nosotros tenemos que estar orando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se pone muy feliz y nosotros vamos a fortalecernos con esa oración, o sea, con esa plática, ¿verdad? También tenemos posturas de oración. ¿Qué quiere decir posturas de oración? Pues miren, podemos orar sentados, podemos orar de pie, podemos orar caminando, podemos orar de rodillas, podemos orar con los brazos abiertos, con los brazos cerrados, podemos orar postrándonos ante el Santísimo. Yo me acuerdo mucho de un niño que tuve años anteriores, que le gustaba mucho ir al Santísimo, y cuando íbamos nosotros al Santísimo veíamos a una persona que se postraba, o sea, prácticamente te acuestas delante del Santísimo, y él le gustaba hacer lo mismo. Él llegaba al Santísimo y se postraba, y ahí se quedaba platicando con Dios. Los ejemplos, lo que nosotros vemos, a veces vemos que nuestras catequistas oran con los ojitos cerrados, y a nosotros nos gusta orar con los ojos cerrados. Hay papás que oran con los ojos abiertos, y también nosotros oramos con los ojos abiertos. Entonces nosotros también podemos ver a nuestro alrededor, a nuestra familia, cómo ora, y también orar de esa manera. Tú puedes encontrar una postura y una oración que a ti te guste, y que tú sientas que estás en más contacto con Dios. Hay muchas formas de orar. Recuerden, orar es platicar con Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que en la oración es una plática que nos conecta con Dios. Hay que estar conscientes de que Él nos escucha. Hay que tener silencios para que nosotros podamos escucharlos. La oración
no es algo grandioso, así que con problemas o con frases muy bonitas o buscar. No, no. Yo recuerdo un niño en una película en donde sus papás y su mamá no eran católicos, pero él necesitaba la comunicación con Dios y él no sabía orar. Y una noche en su cuarto él le dijo, yo quiero orar contigo, pero no sé cómo. ¿Y saben qué hizo? Se puso a recitarle las tablas de multiplicación. Y decía 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Y así se puso a platicar con Dios y se quedó él en silencio. Y empezó a tener esa tranquilidad y esa calma, porque él estaba muy angustiado. Entonces, yo lo que les quiero decir con esto, que hay muchas maneras de oración. No es complicarse la vida para orar, es para hablar. Siéntense, piensen en Dios y empiecen a platicar como si fuera un amigo. ¿Por qué? Porque es un amigo, ¿sí? Entonces hay que practicarlo, ¿sí? Para que después se nos haga más sencillo. Y recuerden, pueden ustedes platicar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente hay que hacerlo, ¿sí? Hermosos, hay que hacer la actividad de nuestro libro y hay que mandar la fotito. Son actividades muy sencillitas y muy rapiditas. Yo les quiero pedir que le den un abrazote a sus papás y que se cuiden mucho y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, mis corazones hermosos, y nos vemos en el próximo tema. Cuídense, bye.